Hoy entonces empezamos esta serie que lleva por título Espiritualidad en la vida cotidiana y esperamos que sea algo así como el preludio al Congreso de Jóvenes que viene en noviembre. Y el estudio de hoy lleva por título Principios de Cosmovisión Cristiana. Así que vamos a reflexionar sobre este concepto tan llamativo que es la cosmovisión. Y les anticipo que este concepto proviene directamente de la filosofía alemana, es un término relativamente moderno. No podemos encontrar algo así como una palabra equivalente en la Biblia, pero sí que hay varios lugares del Nuevo Testamento que describen la fe cristiana en términos de una cosmovisión, aunque no utilice ese concepto cosmovisión, que de paso significa visión del mundo o una perspectiva de toda la realidad. Así que antes de empezar este análisis, esta reflexión, vamos a ubicar dos textos bíblicos que nos hablan más o menos sobre esto de la cosmovisión. Y uno está en Mateo, capítulo 6, versículo 22 y 23. Y el siguiente está en Colosenses. En general, la carta de Colosenses desarrolla muy bien esta idea de la cosmovisión. Así que voy a dar lectura a este texto de Mateo y enseguida vamos a Colosenses. Mateo 6, 22 y 23 dice así: La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Aquí Jesús está hablando en términos metafóricos y la metáfora es el ojo. Entonces, si tenemos un problema a la vista, eso va a generar repercusiones en todo el cuerpo. En cambio, si tenemos una buena vista, nuestro cuerpo también en general va a andar bien. No vamos a tropezar por la calle, no vamos a chocar dentro de la casa. Y la cosmovisión, en cierta forma, es eso, es un ojo, una visión, pero a nivel más bien como de la mente, del corazón, podríamos decir, un ojo a través del cual podemos ver toda la realidad. Así que si tenemos un problema en la cosmovisión, nuestra percepción de la realidad va a ser afectada. Y ahora vamos a Colosenses. Voy a leer ahí algunos versículos en Colosenses capítulo 1 y 2 también. Del capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: Porque en Él, refiriéndose a Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Hay otra traducción que dice: y por medio de Él todas las cosas conforman un todo coherente. Y en el capítulo 2, los primeros 3 versículos dicen esto: Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, lo que nos dicen estos versículos en palabras simples es que en Jesucristo encontramos el sentido de todas las cosas. En Él podríamos decir que Jesús es como el punto de convergencia de todas las cosas. Jesús es la llave para comprender el sentido de la realidad. Jesús no solo es una figura redentora en el ámbito de la iglesia, no solo tiene que ver con nuestra salvación, no se trata simplemente de que Jesús vino para darnos un boleto al cielo, sino que Jesús vino para darle un sentido unificado y coherente a toda la realidad, a todos los aspectos de la vida. Y más o menos eso es el cristianismo como una cosmovisión. Bueno,
Vamos a empezar a profundizar ahora, así que quisiera tener un momento de oración. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, lleno de sabiduría. Gracias porque tú eres el Creador y porque sustentas tu amada creación todos los días, a cada segundo. Gracias porque en Cristo, en tu Hijo, podemos encontrar un sentido para nuestra vida. Gracias porque has puesto en nosotros esa convicción de que tu verdad es la verdad completa de toda la realidad. Y te queremos pedir que nos sigas instruyendo a través de tu palabra y que al explorar esta idea podamos tener una actitud de vida de consagración en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera referirme brevemente a algunos autores cristianos que han desarrollado esta idea del cristianismo como una cosmovisión. Y principalmente los que han hablado más sobre el tema son algunos pensadores cristianos holandeses. Seguramente habrán escuchado hablar de Abraham Kuyper, que fue el fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam. Tenía toda una escuela y ahí hubo un filósofo cristiano muy importante que se llama Hermann Dooyeweerd, y él tiene un libro que se llama Raíces de la cultura occidental. Él fue un cristiano que contribuyó mucho en esta idea. Y él tuvo algunos seguidores y en Holanda generó una gran reflexión en torno al tema. Y, por ejemplo, hubo un profesor de arte que se llama Hans Rockmaker, que se hizo amigo de Francis Schaeffer, que me imagino que lo habrán escuchado. Y Francis Schaeffer hizo su ministerio en Suiza y se encontró con estas ideas de los cristianos de Holanda y escribió un libro que se llama Huyendo de la razón, y ahí popularizó algunas de estas ideas de la fe cristiana en términos de cosmovisión, aunque él no utilizó ese término. Y otro pensador importante es Herman Bavinck, pero no tengo un libro de él acá. Y hay un libro muy sencillo y muy importante que es de Alberto Wolters, que se llama La creación recuperada, las bases bíblicas para una cosmovisión reformacional. Lo sugiero muchísimo. Y hubo también algunos discípulos de Francis Schaeffer, como esta autora Nancy Pearcey, que se llama Verdad Total. Y aquí también desarrolla esa idea de la fe cristiana como una cosmovisión. Y en general yo he trabajado con estos libros para presentar lo que voy a comunicar ahora. Es bueno tener claro que todas las personas tienen una cosmovisión. No es necesario estudiar filosofía, por ejemplo, para tener una cosmovisión. ¿Por qué? Porque la cosmovisión es simplemente la perspectiva que hemos adquirido desde pequeños, nuestros presupuestos, nuestra forma de entender el mundo. Así que cada persona tiene una forma de organizar el conocimiento, de darle sentido a la realidad en la que vivimos. Así que todos tenemos una cosmovisión o anteojos a través de los cuales miramos el mundo. Pero en términos bien generales, podríamos decir que, sobre todo en el día de hoy, hay dos grandes cosmovisiones en el mundo. Y una de ellas es el naturalismo y otra es el teísmo, principalmente representado por el teísmo cristiano, el cristianismo. Y quizás ya han escuchado hablar sobre el naturalismo. Voy a hacer una descripción muy sencilla para seguir avanzando. El naturalismo es la idea de que el universo en el que vivimos es una gran maquinaria, una gran máquina cósmica en que todas las cosas pueden ser explicadas en términos de causas y efectos, de modo que no es necesaria la intervención sobrenatural de un agente personal externo, como un Dios. No es necesaria la trascendencia. La naturaleza se basta a sí misma, así que todo es una gran máquina. Y el teísmo cristiano ya lo conocemos. También quisiera señalar a modo introductorio que todos somos inconsistentes en cuanto a nuestra cosmovisión. Querámoslo o no, somos inconsistentes, aplicamos defectuosamente nuestro sistema de creencias.
Y esto ocurre tanto en el naturalismo como en el cristianismo. Por ejemplo, en términos muy sencillos, cuando el cristiano peca, ya está actuando en contradicción con su cosmovisión, ¿verdad? Pero también en el naturalismo ocurre, como vamos a ver, que las personas no aplican con una coherencia absoluta su cosmovisión. Tendemos a ser inconsecuentes con nuestro sistema de creencias. Y quisiera ilustrar esto con dos situaciones que podrían ser sacadas perfectamente de la vida cotidiana. Quiero que piensen en un profesor de filosofía que es de una cosmovisión naturalista. Entonces él es ateo, cree que el ser humano es un producto de causas y efectos naturales. Sabe que en este sistema no hay lugar para la libertad, porque si decimos que el universo es una gran maquinaria cósmica, quiere decir que yo soy producto de esa maquinaria y por lo tanto yo también soy una máquina compleja, de modo que no tengo algo así como libertad o no hay un espacio para la moralidad, para el sentido, el significado, un propósito claro en la vida. Entonces, un profesor de filosofía que sea naturalista tiene que lidiar con este pensamiento y si él, por ejemplo, se involucra con una carrera política, tiene que hablar ahí de la corrupción, tiene que decir que hay que tener esperanza, que hay que luchar por los ideales, va a hablar de los derechos humanos, de los valores morales, ¿se dan cuenta? Entonces, él está en el ámbito intelectual o profesional, sostiene una cosmovisión naturalista, pero cuando se trata de interactuar con las personas comunes y corrientes, tiene que hablar de ideales morales o de libertad, pero eso ya significa una contradicción respecto de su perspectiva. Es como vivir con capital prestado. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y, por ejemplo, un ejemplo cristiano que ya me han escuchado mencionar, el zapatero cristiano amigo de Martín Lutero. Martín Lutero tenía un amigo zapatero y un día se le acerca a Martín Lutero y le dice: hermano Martín, yo quiero servir al Señor, quiero trabajar en la obra del Señor, estoy cansado de trabajar, lo único que yo quiero es servir a Dios. ¿Qué puedo hacer? Por favor, dime, aconséjame, ¿qué puedo hacer? Seguramente él estaba esperando que Lutero le dijera: tienes que abandonar tu trabajo secular y tienes que consagrar tu vida a la iglesia, ¿verdad? Pero Lutero le dice: bueno, ¿quieres servir al Señor? Entonces haz un zapato de calidad y véndelo por un precio justo. Entonces, aquí vemos una fragmentación también en este hermano cristiano, en este zapatero. Tenía la idea de que las cosas de Dios solo involucran la esfera religiosa, el ámbito sagrado de la existencia. En cambio, el mundo secular, lo que yo hago, por ejemplo, de lunes a sábado, eso está a merced o a la deriva según la dinámica del mundo. Entonces, lo que hacemos en ese tiempo de semana no tiene que ver mucho con el Señor. Así que, si se dan cuenta, ambas situaciones responden a dos cosmovisiones diferentes, opuestas. Pero está la misma problemática. ¿Cuál es la problemática? Hay un estilo de vida fragmentario, un estilo de vida dicotómico o escindido, que para abreviar vamos a llamar dualismo. ¿Bien? Dualismo. Entonces, una forma contradictoria de aplicar nuestra cosmovisión. Y este dualismo se opone a un estilo de vida integral o integrador, un estilo de vida coherente o consecuente de acuerdo con nuestros ideales. Así que en la primera parte de esta exposición me gustaría introducir este problema, el dualismo. Quisiera mostrarles cómo la Biblia denuncia el dualismo. Me gustaría que viésemos cómo se desarrolla a lo largo de la historia en términos muy sencillos, para que noten de qué forma ha dañado también a la Iglesia y a la sociedad también. Así que esa va a ser la primera parte, los orígenes del dualismo. Bueno, pero en resumen hay dos tipos de dualismo, según las dos situaciones que presenté. Hay un dualismo secular que caracteriza a la sociedad actual, el mundo posmoderno.
¿Y en qué consiste este dualismo? En que el ser humano vive en un mundo técnico, en un universo racionalista sin significado, pero busca compensar esta falta de sentido, esta falta de significado, con un salto irracional, con un salto afectivo o sensorial que le permita trascender. ¿Ya? Entonces él cree en esta idea de la gran maquinaria cósmica que termina por abolir nuestra identidad humana, nuestros valores, nuestra dignidad, nuestra libertad, pero como él no quiere ser una mera máquina, tiene que dar un salto irracional y abrazar ideales morales, abrazar la idea de que somos libres. Entonces ese es un primer dualismo, el dualismo secular. Pero también está el dualismo religioso, que consiste fundamentalmente en separar lo sagrado de lo secular en ámbitos diferentes, independientes, como si lo único importante fuera lo que hacemos dentro del ámbito de la Iglesia. Quisiera dar algunos ejemplos más para que nos pongamos más bien en perspectiva y que veamos la pertinencia práctica de esto. Pensemos en esta situación. De lunes a viernes hacemos lo que hay que hacer obligatoriamente para vivir en sociedad, o sea, trabajar o estudiar, pero no estamos conformes con nuestra vida temporal y entonces el fin de semana necesitamos escapar de esas actividades profanas y necesitamos tener una conexión mística con Dios a través de alabanzas u oraciones. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo muy similar. No estamos conformes con el mundo en el que vivimos, entonces lo único que queremos es que llegue el fin de semana para tener una conexión mística con Dios que nos separe del mundo temporal, del mundo terrenal. Otro ejemplo, pensar que está mal que el cristiano se comprometa en actividades del mundo como actividades artísticas o en deportes o en política. Bien. Es interesante, vamos a analizar un poco más adelante el concepto de mundo, que puede ser mal interpretado. O otro ejemplo, considerarse cristiano en términos de religión, pero en la práctica es el romanticismo de Hollywood el que define, el que alimenta mis ideales amorosos, que puede ser mucho más común, ¿verdad? Entonces, me considero un cristiano, pero en la práctica, para los asuntos de los sentimientos, del corazón, simplemente me dejo influenciar por las películas de Hollywood. Bien, y en cuanto al origen del dualismo, quisiera mostrar que el origen del dualismo, tanto a nivel religioso como a nivel secular, se encuentra en un sistema pagano, no es un concepto cristiano, su origen está en la filosofía de Platón. Y eso lo podemos ver fácilmente con la Biblia, así que vamos a ir a algunos textos bíblicos. El primero también está en Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23, y enseguida vamos a ir a 1 Timoteo. Dice así: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué está hablando Pablo acá? Está diciendo que había una religión que decía, no debes tocar, no debes gustar, no debes tener un contacto con las cosas materiales. No sé si les suena esa idea. Vamos a ir al otro versículo para profundizar un poco más. En 1 Timoteo 4, 3 y 4, dice así: prohibirán casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. ¿De qué grupo está hablando Pablo? ¿Se les viene a la mente esto? Está hablando Pablo aquí del gnosticismo, del movimiento gnóstico.
era un movimiento que había sido influenciado por la filosofía de Platón. Platón decía, en términos muy sencillos, que podemos dividir la realidad en un ámbito material, la materia, y en otro ámbito que está representado por las formas, un ámbito más bien espiritual, y Platón pensaba que en la materia estaba el caos. Había algo irracional en la materia, había un desorden, algo caótico. Entonces Platón consideraba que el principio fundamental en la constitución del universo eran las formas, cosas de tipo inmaterial. Y entonces los gnósticos llevaron esta idea, pero más bien al ámbito religioso, y cuando se encontraron con el cristianismo, intentaron adecuar el cristianismo a estas ideas de Platón. Entonces los gnósticos pensaban que había algo así como una antidivinidad que había creado el mundo material, y en cambio Dios, el Dios cristiano o algo parecido, era el que había creado el espíritu, las cosas inmateriales, y ellos decían que el pecado se encontraba en la materia, en el cuerpo. Eso era lo que proponían, y por eso el Nuevo Testamento destina tantos libros, tantos discursos a luchar contra esta herejía, que no era una idea bíblica, porque según la Biblia, Dios es el creador de todas las cosas, del espíritu y de la materia, ¿verdad? Así que este es el origen del dualismo y me gustaría mostrar cómo se va desarrollando a través de la historia. El problema, recuerden, de la idea gnóstica es que identificaba una parte del caos dentro de la buena creación de Dios, el mundo material. Y eso es incorrecto. Pasaron algunos siglos y los padres de la Iglesia en el monasticismo medieval también fueron influenciados por Platón. La verdad es que era casi imposible prescindir de este sistema filosófico porque era el lenguaje de la época. Era muy difícil realmente no ser influenciado por él, y tenemos a padres importantes, padres de la Iglesia, que fueron influenciados levemente por el platonismo. Por ejemplo, el mismo Agustín, también Orígenes, Jerónimo, Clemente de Alejandría. Y estos padres no podemos decir que eran gnósticos porque ellos rechazaron el origen dual del mundo. Ellos sí que creían que Dios era el creador de la materia y creían que el mundo creado por Dios era bueno. Pero el problema es que muy sutilmente adoptaron una actitud negativa hacia lo material, de una forma muy sutil. Entonces, ya al adoptar una actitud negativa hacia lo material, están transmitiendo a las siguientes generaciones ese sistema dualista de origen platónico. Por ejemplo, Agustín, quizás ya lo sabían, tenía una actitud negativa hacia el matrimonio. Él pensaba que el celibato era mejor que el matrimonio porque el celibato era más espiritual. El matrimonio tenía que ver un poco con la carne. ¿Bien? Y ahí Agustín se dejó influenciar un poco por esa idea dualista. Y esto también es curioso porque se refleja en el arte de la época. Por ejemplo, acá traje una pintura que es el Pantocrátor del Sinaí, del siglo VI. ¿Y en qué se refleja? En que el arte de la época, el arte religioso, representaba siempre figuras bíblicas como Jesús o María, escenas bíblicas, pero la forma en que se pintaba era como si fuera una abstracción de la humanidad. Entonces este Cristo que está pintado acá es impasible, está impávido, como si no tuviera sentimientos. ¿Lo pueden notar? Parece que fuera como que fuera sacado de un ámbito espectral, celestial. Es impasible. Y así era el arte en esta época. Más tarde, en el siglo VIII, los árabes llegaron a Europa, acá a la península, ¿verdad? Y con ellos trajeron a Aristóteles. Aristóteles se había perdido en la cultura occidental. Y esto, bueno, cuando el cristianismo se encontró con Aristóteles, surgió un problema apologético, porque se encontraron con un sistema pagano bastante complejo, bastante completo, que incluía
un análisis de la filosofía, de la ética, de la estética, de las ciencias, de la política, de la poesía. Entonces Aristóteles indagó en todo el mundo, exploró la realidad, trató de describir y su conocimiento realmente fue muy útil. Y eso representó un problema. ¿Qué hacer como cristianos frente a este sistema filosófico? Y así que, Aristóteles, él, a diferencia de Platón, acentuaba la materia, o mejor dicho, los particulares, las cosas particulares que nos rodean. Platón estaba pensando en el mundo de las ideas, ¿cierto? Los universales. Platón acentuaba los particulares. Por ejemplo, si Platón quisiera reflexionar sobre el concepto de Estado, él simplemente se sentaría en su despacho y a través del pensamiento deductivo llegaría a ciertas conclusiones sobre la idea de Estado. En cambio, Aristóteles era de la idea de que hay que ir a entrevistar a las personas o hay que ir a estudiar las constituciones de cada polis, de cada ciudad, y de esa forma, a través de un estudio más bien empírico, va a llegar a la noción de Estado. Y esta idea fue muy atractiva, porque acentuaba la naturaleza. Y así fue como en la Edad Media, y a fines de la Edad Media, comienza a despertarse un interés por la naturaleza, y eso se refleja también en el arte. Quisiera mostrar algunas pinturas. Por ejemplo, acá tenemos la Lamentación sobre Cristo muerto, del siglo XIV, y no se alcanza a notar mucho en esta proyección, pero vemos que hay un cerro por el lado, y una especie de montaña, y hay ya un árbol. La naturaleza empieza a emerger en la pintura. Y acá, por ejemplo, está la Virgen del Canciller Roland, otro cuadro un poco posterior, y ahí está María, hay un canciller de igual a igual con María, y en la ventana se observa nuevamente la naturaleza. Hay un río, se ve una ciudad, y en este cuadro pasa lo mismo. La Anunciación de Botticelli, hay un castillo incluso. La naturaleza comienza a emerger porque el ser humano comienza a interesarse cada vez más por la naturaleza. Eso fue lo que pasó. Otro dato curioso es que, por ejemplo, Petrarca, que era un poeta italiano, hizo una escalada famosa al Monte Ventoso, en Italia, por el mero placer de contemplar la naturaleza. Y eso era algo sin precedentes en la historia. Hubo un interés nuevo del ser humano por la naturaleza. Y así es como empieza a aparecer. Y en el ámbito del cristianismo hubo un pensador muy importante que es Tomás de Aquino, y él fue el primero en intentar conciliar el pensamiento de Aristóteles con el pensamiento cristiano. Y intentó integrar ambos niveles, los particulares de Platón y los universales de Platón y los particulares de Aristóteles, en un sistema unificado. Pero el problema es que mantuvo el mismo sistema dualista griego, tan solo que cambió la terminología. Tomás de Aquino empezó a hablar de la naturaleza en el ámbito de los particulares, y en el ámbito de los universales habló de la gracia. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que en el universo que habitamos nosotros podemos encontrar la intervención de Dios en el mundo a través de su gracia, esta obra de amor a través de la cual Dios sostiene la creación, pero según Tomás de Aquino, la gracia de Dios solo se reflejaba en algunos ámbitos de la realidad, por ejemplo, en la salvación o en la iglesia, y en cambio la naturaleza tenía cierta autonomía. Tomás de Aquino decía que la naturaleza podía considerarse como una realidad autónoma que se explicaba por sí misma, no era necesaria la gracia en la naturaleza. Y esa idea fue muy peligrosa porque cuando se le da cierta libertad o cierta participación a la naturaleza comienza a emerger con fuerza y termina por devorarse o comerse a la gracia. Y eso fue lo que comenzó a suceder. ¿Alguien ha visto la película El árbol de la vida de Terrence Malick? Una película muy buena. Esta película comienza con una declaración. Dice: hay dos caminos que puedes seguir en la vida.
El camino de la naturaleza y el de la gracia. Y esa película, que es una obra de arte realmente, habla sobre estos dos conceptos, cómo podemos enfrentar la vida desde dos perspectivas muy diferentes, desde una perspectiva más bien naturalista y desde otra perspectiva en que reconocemos la gracia. Entonces, Tomás de Aquino decía que la gracia simplemente era un don añadido, y para simplificarlo, es como decir que una parte de la vida tiene que ver con Dios, su gracia solo la vemos en ciertos ámbitos de la vida, pero hay otra parte de la vida que es autónoma, que es secular, que no tiene nada que ver con Dios. Una área en la que Dios actúa y otra en la que Dios no actúa. Así que cada orden, el orden de la naturaleza y el de la gracia, comenzaron a funcionar independientemente o separados el uno del otro. Y así, en el siglo XVI llegamos a la Reforma. Y los reformadores fueron los primeros que intentaron superar este dualismo y recuperar un campo unificado de conocimiento. Ellos decían que la revelación especial, o la Biblia, es la que ilumina todas las áreas. Entonces, a través de la revelación bíblica, nosotros encontramos la clave para poder entender el sentido unificado de toda la existencia. Ellos criticaron la jerarquía sacerdotal y defendieron la idea del sacerdocio universal de los creyentes, y por lo mismo dieron un giro en el vocablo vocación, porque antes la vocación se entendía solo como el llamado de Dios para los sacerdotes, para ejercer una actividad religiosa, pero ahora, por ejemplo, la palabra vocación quiere decir más bien ese como llamado que uno puede tener a dedicar su vida a algún área, de lo mismo que sea religiosa, ¿verdad? Y eso se debe a la influencia de los reformadores, el cambio en el significado de la palabra vocación. Calvino enseñó que Cristo es el redentor de todas las esferas de la creación, también de la cultura, y que lo servimos con nuestro trabajo cotidiano. De hecho, acá en el pensamiento reformado están los fundamentos de la primitiva ciencia natural, porque los primeros científicos partían de conceptos cristianos. Por ejemplo, la idea de ley, que se utiliza hasta el día de hoy en ciencia, es una idea que proviene de pensar que Dios es el legislador, Él es el que pone el orden y leyes en la naturaleza. Así que lo que hacían los primeros científicos era estudiar la naturaleza como una forma de poder conocer a Dios. Y estos primeros científicos no adherían a la idea de la autonomía de la razón. Pero con el correr del tiempo, el pensamiento dualista siguió afectando tanto en el pensamiento occidental, o secular quizás, como en la Iglesia. La distorsión platónica hasta el día de hoy sigue afectando en las iglesias. Por ejemplo, cada vez que identificamos el pecado con una parte de la creación, como si la verdadera espiritualidad consistiera en evitar esa parte de la creación o de la materia y dedicar tanto tiempo que sea posible a la otra parte de la creación, que en este caso puede ser la iglesia o el mundo espiritual. Les formulo algunas preguntas para que nos examinemos nosotros mismos y van a ver que realmente es muy difícil desprenderse de este pensamiento dualista. Por ejemplo, ¿qué consideras más valioso? ¿Trabajar en el ámbito espiritual como pastor o como una misionera? ¿O trabajar en el ámbito secular como un profesor o carpintero? Es como para reflexionar simplemente. Y parece que tenemos esa tendencia como a pensar que lo que hacemos dentro del ámbito de la iglesia es más espiritual. Y esa es una herencia del gnosticismo. Eso es lo que trataba de mostrar. O, por ejemplo, si como jóvenes nos juntamos para comer, simplemente, o conversar, o reír juntos, ¿sientes que es necesario tener una meditación, u oración o lectura bíblica para tener la impresión de que estamos de esa forma santificando el momento, o para tranquilizar nuestra conciencia de que hicimos algo realmente espiritual? Puede ser que tengamos ese pensamiento, es algo muy común. Esto es muy común a lo largo de las iglesias evangélicas. Bueno, más tarde, después de la Reforma, cuando llegó la Ilustración, pasó que el credo de la Ilustración era la autonomía de la razón.
Y en el pensamiento ilustrado aparece con mayor fuerza esta idea de que la naturaleza se puede explicar por sí misma, no necesita la trascendencia de un Dios, porque a través del estudio racional del mundo que nos rodea podemos encontrar las causas y efectos que explican el mundo tal cual lo tenemos hoy en día. Pero algunos pensadores de la época se dieron cuenta de que esta concepción naturalista termina por deshumanizarnos, porque, como les decía al principio de la exposición, si decimos que yo soy parte de esta gran maquinaria cósmica, yo también soy una máquina y por lo tanto no soy libre. Entonces, conscientes de este problema, algunos pensadores intentaron reivindicar aquellas esferas de la realidad que tenían que ver más con el ser humano, con el espíritu. Y surgió el idealismo alemán o el romanticismo, y estos pensadores intentaron, como les dije, reivindicar las artes humanas, las humanidades en general. Ellos abogaban por la existencia de la libertad, de la belleza. No solo fue un movimiento a nivel de la religión, sino también del arte. Y esa tensión que había entre el pensamiento ilustrado y el pensamiento romántico lo vemos plasmado incluso en el día de hoy en nuestras universidades, porque esa típica separación entre la facultad de ciencias duras, y la facultad de filosofía y humanidades. En otras lenguas se llama facultad de ciencias del espíritu. Y ahí se ve esa dicotomía. Y así es como llegamos al mundo actual. Se ha dicho que nuestra sociedad es una sociedad postmoderna. Por cierto, me salté muchas fases, esto no es una historia universal, sino que quiero simplemente mostrar cómo se va desarrollando el dualismo. Y en cuanto a la sociedad actual, la sociedad postmoderna, ocurre lo que describía al principio. El ser humano no creyente se caracteriza porque tiende a adscribir a esta idea del naturalismo científico, la noción de que del universo mecanicista en el que vivimos, pero para otras esferas de la realidad más personales, como la moralidad, ellos necesitan trascender, necesitan dar un salto irracional y decir que realmente existe la libertad o que realmente existe la dignidad del ser humano o los ideales morales. Y esa es una contradicción que Francis Schaeffer en este libro, bueno, el título de este libro es Huyendo de la razón o Escape de la razón, describe justamente ese problema que vemos en el mundo moderno. Personas que para ciertas esferas actúan con esta cosmovisión naturalista, pero para otras esferas, por ejemplo en cuanto a la libertad, necesitan apoyarse en una cosmovisión cristiana. Por eso viven con un capital prestado. Voy a leer una cita de un filósofo que se llama John Searle. Él dijo lo siguiente: no podemos abandonar la convicción de nuestra propia libertad, aunque no haya base para aportarla. Ellos saben que desde el sistema naturalista no pueden argumentar a favor de la libertad, por ejemplo. Y sin embargo necesitan actuar como si fuésemos libres. Entonces intelectualmente abrazan una cosmovisión naturalista. Esta es la ideología profesional, pero como no encaja con la experiencia de la vida real, dan un salto de fe y afirman una serie de ideas contradictorias como la libertad moral y la dignidad humana, aunque éstas no tengan un fundamento en tal cosmovisión. Así que el hombre decide inventarse un significado irracional, aun cuando no tenga una base empírica. Bueno, ese es el panorama que quería presentar, y a modo de recapitulación, he hablado de dos tipos de dualismos: el dualismo secular y el dualismo religioso, ¿verdad? Y cuando uno vive una vida dualista, el problema es que uno está de acuerdo en dejar el mundo de la historia, el mundo del espacio y del tiempo, el mundo material, a la autonomía del hombre. Entonces, si tu vida espiritual no afecta tu vida material, estás actuando como un posmodernista, igual que un ateo. Y ese es un problema. En ese sentido nos parecemos mucho al posmoderno, a la sociedad posmoderna, cuando pensamos que
lo que hace Dios solo tiene vigencia para el ámbito espiritual o lo que hago el domingo dentro de la iglesia, pero no tiene ninguna repercusión en mi vida material, en mi relación con el mundo temporal. Participamos de esa misma contradicción. Si vas al cristianismo como una forma de escape de la razón, un escape del mundo temporal, estás actuando igual que un posmodernista. Entonces, Dios no puede estar ausente de nuestras relaciones temporales. Si tienes que dar un salto irracional, un salto místico o emocional el fin de semana para poder darle sentido a tu vida, estás actuando como un moderno, como un ser humano con un pensamiento moderno. Y eso es la posmodernidad, no es el cristianismo. Es una cosmovisión diferente. Bien, así que explicado este problema, el dualismo, quisiera referirme ahora a la fe cristiana como una cosmovisión. ¿Cómo podemos entender la fe en términos más integrales? Entonces, entender la fe como una cosmovisión nos lleva a buscar una coherencia en toda la vida, en todas las esferas de la realidad. Entender la fe como una cosmovisión nos lleva a pensar que la fe cristiana no tiene que ver solo con mi salvación personal, con lo que yo voy a hacer dentro de la iglesia, como ya he insistido, sino también con lo que voy a hacer en la política, por ejemplo, cómo me voy a desempeñar en el mundo, en mi trabajo, en mis relaciones, la forma como yo voy a mirar el arte, la forma como voy a jugar, cómo voy a reír incluso, cómo voy a construir mi familia, nos lleva a pensar en lo que hacemos en la vida cotidiana. Esa es la ventaja que tiene pensar en términos de cosmovisión. El cristianismo entonces no es solo verdad religiosa, sino que es la verdad total para todo el universo. El cristianismo no es una anulación de la creación, no es una negación de la naturaleza creada por Dios, sino que es un redescubrimiento de lo que la creación realmente es. Es sintonizarnos con el sentido que Dios le ha dado al mundo creado, en todas las esferas. Y hay 3 puntos críticos que son muy importantes para poder entender el cristianismo como una cosmovisión. Y vamos a profundizar en ellos ahora. Los 3 puntos son la creación, la caída y la redención en Cristo. ¿Bien? Creación, caída y redención en Cristo. Es muy importante entender bien estos 3 puntos críticos en la historia bíblica y saber cómo equilibrarlos de forma correcta, porque si negamos uno o enfatizamos demasiado otro, vamos a perder la perspectiva, vamos a tener una especie de visión afectada. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de la creación? Que Dios es la única fuente de todo el orden creado, tanto de la materia como del espíritu. Dios es el creador de las cosas materiales. Él es el que ha proporcionado estructura y orden al mundo. Las leyes de la naturaleza física, de la moralidad, de la justicia, de la política, de la economía, de la estética, de la lógica, son leyes que Dios ha puesto, que Dios ha creado. Y también cuando vamos a Génesis 1 especialmente, encontramos que cuando Dios creó al ser humano, le dio 3 mandatos, que son el mandato espiritual, que habla de la relación de comunión que iba a tener Adán y Eva con Dios, una relación vertical. También le dio un mandato social cuando le dijo a Adán, fructificad y multiplicaos. Es decir, en otras palabras, Dios le dijo, construyan familias, construyan iglesias, escuelas, ciudades, gobiernos, relaciónense, cultiven la vida en sociedad. Eso está en la creación. Es parte de nuestro mandato también el día de hoy. No podemos pasar por alto el mandato social que Dios nos dio como humanidad. Y también hay un mandato cultural. Llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, cultiven el huerto, cultiven el jardín, hagan cultura, en ese sentido de cultivar el jardín y aprovechar el mundo natural. Plantar semillas, construir puentes, compongan música,
cultiven el arte, desarrollen la empresa, la industria. Eso quiere decir el mandato cultural, y es una idea bíblica que no podemos también ignorar. Así que cuando el Señor le dio estos mandatos a Adán y Eva, la idea es que el ser humano ha sido llamado a continuar en cierto sentido con la obra creadora de Dios, con su obra creativa. No haciendo cosas de la nada, sino utilizando la buena creación de Dios, la buena creación material de Dios, para hacer cosas que honren a Dios. Así que ese es el primer punto importante en la cosmovisión bíblica. Dios es el creador de todas las cosas. Y una implicación sobre la que voy a volver enseguida es que las estructuras creacionales, cualquier aspecto creacional, como por ejemplo algo que involucre una relación social, como el gobierno, por ejemplo, es algo que Dios ya concibió, por eso dio el mandato social. De modo que en principio es algo bueno. De que puede ser guiado hacia el mal o hacia el bien, eso es otra cosa y tiene que ver con el segundo punto crítico, del que voy a hablar ahora, la caída. Y es importante entender que la caída afectó todo el orden creado, según Romanos 8, por ejemplo, cuando se nos dice que la creación, que toda la creación ahora gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Todo el orden creado ha sido afectado por la caída, por el pecado, por nuestra rebelión. Pero la caída no anula la buena creación de Dios. Por eso, recuerdan el texto que leí de 1 Timoteo, reconocía desde este lado de la cruz que los alimentos, por ejemplo, son buenos, porque Dios los creó, la creación es buena. Pablo, en su argumento, está reconociendo que la creación sigue siendo buena, que la caída no anuló la creación. Entonces, el hecho de que vivimos en una creación caída no significa que el ser humano caído no pueda descubrir segmentos aislados de conocimiento genuino, porque Dios sigue obrando en su creación a través de su gracia. ¿Recuerdan esa distinción entre naturaleza y gracia? En el pensamiento bíblico, la gracia trasciende en todas las esferas. La vemos en todas las esferas. Dios segundo a segundo está sosteniendo su creación. Entonces vemos su gracia incluso en las obras del ser humano caído. Podemos identificar aspectos de la buena creación de Dios incluso en personas naturalistas o en ateos que cultivan, por ejemplo, música o arte. Podemos reconocer como cristianos que está obrando la gracia común, la gracia general de Dios allí. Y además que recordemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y la caída, si bien afectó la imagen de Dios en nosotros, no la anuló. Así que estas dos ideas, la gracia común y la imagen de Dios en el hombre, le confieren dignidad a todas las actividades culturales del ser humano. Así que una cita, leo de Nancy Pearcey, dice: nuestra primera reacción ante las grandes obras de la cultura humana debería ser celebrarlas como reflejo de la creatividad de Dios. Y cuando se analiza dónde se torcieron, habría que proceder con espíritu de amor. No obstante, no podemos, así como así, sin más, tomar prestado el conocimiento disciplinario ni la cultura como si fuera producto de mentes completamente objetivas, como si la caída no hubiera afectado, ¿verdad? Pero recordemos, la caída no anula nuestras responsabilidades originales, no anula el hecho de que somos llamados como cristianos a buscar el bien del prójimo a través de nuestras relaciones sociales y también buscar el bien del prójimo y la gloria de Dios a través de lo que hacemos culturalmente, de lo que hacemos con nuestros trabajos, por ejemplo. Bien, y el tercer punto crítico en la historia de la cosmovisión bíblica es la redención en Cristo. Y la redención en Cristo es tan comprensiva como la creación y la caída. Por eso también en el Nuevo Testamento la redención muchas veces se llama recreación o nueva creación. Cristo entonces redime la persona total, redime todo el universo, podríamos decir. Por eso el Nuevo Testamento dice que por medio de Cristo Dios ha querido reconciliar todas las cosas consigo mismo.
Jesús entonces no es solo un redentor que nos da un boleto para ir al cielo, para escapar del mundo terrenal que ya está tan corrompido que nos tenemos que apartar de él. No es un redentor exclusivamente en un sentido soteriológico, podríamos decir, de la salvación del alma, sino que es el redentor que viene a iluminar y a dar sentido a toda la realidad. Eso es lo que nos decía Colosenses. Si lo leemos con atención, eso es lo que está diciendo. Jesús es aquel por quien todo el orbe creado es restaurado o recuperado. La redención no anula la creación. La redención más bien restaura nuestras responsabilidades originales. Hay una cita también de el autor que ya mencioné, Hans Rockmacher, que puede ser un poco controversial, pero tiene algo que tiene mucho sentido. Dice: Jesús no vino para hacernos cristianos. Él vino para hacernos integralmente humanos. No sé si logran captar la idea. Jesús no vino para hacernos un cristiano de domingo, quizás podríamos decir. Él vino para hacernos completamente humanos, verdaderos seres humanos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él le da sentido a todas las dimensiones de la humanidad. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene cierta afición por el deporte o por el arte, esas esferas que aparentemente no tienen mucho que ver con religión, Jesús vino a darle sentido, de tal forma que ahora cuando ustedes participen de aquellos gustos personales, van a hacerlo para la gloria de Dios y encontrando el sentido original que el Señor le otorgó. Entonces, cuando uno es redimido, toda la perspectiva de la realidad se construye sobre la verdad de que Dios nos reveló su palabra y a través de ella, entonces, ahora podemos ver las cosas con claridad. Es una aplicación coherente de la Biblia a todas las esferas. Bien, entonces una pregunta que podríamos hacernos es, entonces, ¿dónde trazamos el límite con el pecado, por ejemplo? ¿Dónde trazamos el límite? Es importante entender que la línea divisoria entre lo bueno y lo malo no consiste en separar las partes de la creación. Ese es el error del dualismo. Recordemos eso, grabémoslo en nuestra mente. No podemos decir que la línea del bien y del mal hace una decisión dentro del mundo creado por Dios, sino que más bien la línea de lo bueno y lo malo atraviesa nuestro corazón, el corazón humano. Por eso Pablo también en Romanos 14 dice que ninguna cosa es inmunda en sí misma. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces no podemos decir que las cosas que Dios creó son inmundas, no son pecaminosas. El pecado consiste en saber trazar una línea entre la ley de Dios, o más bien el carácter de Dios, y el corazón humano. Si nosotros decimos que el pecado se encuentra en algo como, por ejemplo, la risa, ¿ya? Reír es pecado. Estamos ignorando la esencia misma del pecado, que tiene que ver con una rebelión de nuestro corazón ante el carácter de Dios. Las cosas creadas más bien funcionan como instrumentos que nos van a llevar a honrar a Dios o a deshonrar a Dios. ¿Con la risa podemos pecar? Claro que sí. Podemos ser, por ejemplo, imprudentes al reír. ¿Con la risa podemos honrar a Dios? Por supuesto que sí. Podemos con la risa manifestar, por ejemplo, compañerismo, solidaridad, simpatía. Entonces, no tenemos que trazar la línea entre el bien y el mal dentro del mundo creado por Dios, sino que tenemos que pensar en nuestro corazón. Y un concepto que nos puede servir es aprender a reconocer las estructuras que Dios creó y cómo están siendo dirigidas para el bien o para el mal. Entonces me gustaría ilustrar esto con un ejemplo. Para terminar, simplemente menciono este ejemplo del juego, ¿ya? Tenemos que preguntarnos en primer lugar, el juego, así como nos vamos a preguntar por el juego, nos podríamos preguntar por cualquier otro aspecto de la realidad, ¿ya? La pregunta es la siguiente: ¿el juego es un concepto de la creación? ¿Podríamos decir que Dios en un sentido creó el juego? Claro, si vamos a Génesis, no encontramos algo así como Dios creando juegos, ¿verdad?
Pero tenemos que tratar de levantar un poco la vista, mirar a través de todo el horizonte bíblico y también a través de los mandatos sociales y del mandato social y cultural. Por ejemplo, ¿el juego tiene que ver con el mandato social? Claro que sí, porque a través del juego uno cultiva las relaciones sociales y eso es algo que Dios demandó al principio. ¿Tiene que ver con la cultura? Claro que sí, porque el juego es algo que el hombre construye, que el ser humano construye y por tanto obedece al mandato cultural. Y ahora también es bueno preguntarnos si vemos indicios dentro de la Biblia que nos hacen pensar que Dios ya había concebido el juego como una actividad de beneficio para el ser humano, de gozo para el ser humano, que puede fomentar las relaciones sociales y puede significar también su gloria. Y por ejemplo, si vamos a Zacarías 8, versículo 5, Zacarías está describiendo la restauración de Jerusalén y lo que hacen los profetas es que ven la restauración del reino en el futuro y entonces cuando habla de esta nueva Jerusalén, Zacarías está pensando en cómo Dios finalmente iba a restaurar todas las cosas en la nueva creación. Y es muy curioso cómo describe el gozo que iba a haber en esta ciudad, en esta nueva Jerusalén. Y como ven en ese versículo, dice que en las calles de la ciudad habrá niños jugando, niños que jueguen. Entonces el juego es algo que Dios concibió, es algo que Dios creó. Pero la siguiente pregunta es, ¿de qué forma el juego puede honrar a Dios y de qué forma puede deshonrarlo? Eso también es importante. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que las cosas que Dios creó las podemos utilizar para el pecado o para cultivar el bien y la gloria de Dios. Con el juego, por ejemplo, podemos ser orgullosos, podemos ser egoístas. En el juego aflora nuestra espiritualidad, en un sentido. En el juego también podemos ser prudentes, podemos ser solidarios, podemos amar al prójimo. Y eso es un ejemplo que quería dejar para finalizar.